No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Los temas de hoy son la escalada de violencia en Gaza. Una vez más tenemos que hablar de violencia en Gaza. Hablaremos además de la yihad de Hamas, que se oponen a la OLP, y de la Alianza de Civilizaciones, que pretende terminar con todos estos conflictos internacionales. Hablaremos además de Alemania, donde la audiencia provincial ha condenado a una abogada de un neonazi, y además sabremos algo más sobre el pasado de Barack Obama, pasado misterioso, lleno de difamación según algunos. Y también, evidentemente, pasaremos en nuestra sección cultural con Ana, quien nos contará alguna de las actividades de las que vamos a oír hablar estos días. Por ahora empezamos hablando de violencia en Oriente Medio. Tras el asesinato de un voluntario ecuatoriano a manos de un francotirador palestino mientras trabajaba en un kibutz, una nueva ofensiva militar israelí contra terroristas en Gaza se cobró la vida de al menos 19 palestinos. La agencia France Press destacaba ayer que al menos 13 de los fallecidos eran terroristas de Hamas. En las últimas semanas, Israel ha lanzado una oleada de operaciones militares en Gaza contra los responsables de los lanzamientos de cohetes Qassam contra territorio israelí. De hecho, esta operación fue confirmada por Israel, donde explicó que varios palestinos armados habían sido abatidos. El cierre de esta edición, el resto de las víctimas, no había constancia de si pertenecían o no a Hamas. Uno de los fallecidos es el hijo de un alto responsable de Hamas, también un miembro de Hamas, del ala terrorista de Hamas, si es que hay otra ala en Hamas. Y el presidente palestino Mahmoud Abbas denunció lo que tildó de masacre cometida por los soldados israelíes. Dijo que es una matanza contra el pueblo palestino, que el pueblo no puede soportar eso en silencio, que esas masacres no pueden traer la paz. Pero mientras hacía estas declaraciones y estas condenas, las negociaciones entre Israel y la autoridad palestina, las delegaciones seguían reunidas para seguir impulsando los acuerdos alcanzados en Anápolis, que, como ya saben, ya les contamos ayer, se va a hacer bien lejos del foco de la prensa. Se va a hacer todo con muchísima discreción, que es como se supone que deben hacerse los acuerdos de paz, sin que todo el mundo opine. De hecho, otro de los temas que podría preocupar a Olmert sería que abandonara a uno de sus aliados en el gobierno, a Víctor Lieberman, presidente de Israel Beiteinu, la coalición con él si Olmert cediera demasiado. Sin embargo, el primer ministro dijo que seguirá adelante con las negociaciones de paz, aunque haya riesgo de romper la coalición, y explicó a sus colaboradores en la noche del lunes que tiene la intención de avanzar en el proceso diplomático y las negociaciones sobre las cuestiones básicas con los palestinos, incluso dijo si eso le hace perder la mayoría parlamentaria, lo que parece bastante arriesgado por parte de Olmert y bastante valiente. El caso es que mientras Abbas protestaba por el ataque israelí, que se cobraba la vida de estos terroristas palestinos, él se tenía que enfrentar también, a su manera, con la yihad y con Hamas. Según una denuncia de un asesor político del presidente Mahmoud Abbas, Ahmed Abdel Rahman, Hamas y la Yihad Islámica se proponen sustituir a la histórica Organización para la Liberación de Palestina. Ese sería el objetivo de una reunión que, promovida por Siria e Irán, han convocado ambos grupos terroristas y que se celebrará el próximo día 23 en Damasco. Abdel Rahman, exsecretario del presidente Yasser Arafat y asesor de Abbas para asuntos de la OLP, formuló su denuncia al clausurarse en la ciudad cisjordana de Ramallah una asamblea del Consejo Central de la OLP. Y que en su mayoría está manejada precisamente por los miembros de Fatah, de Mahmoud Abbas. No es nada especialmente destacable, se sabe los enfrentamientos que hay entre ellos. Lo que sí que nos ha llamado la atención de esta noticia, y por eso queríamos traerla, es esta reunión de grupos terroristas, precisamente promovida por Siria e Irán, una demostración más de la buena voluntad de esos países de que se llegue a la paz en la región.
El caso es que Hamás, una vez más, se hizo un llamamiento para el diálogo, para unir al pueblo palestino. Así lo hizo el presidente Abbas, y Hamás rechazó, que es como está acostumbrado. Ya saben que no quiere saber absolutamente nada de Israel, no reconoce Israel, no reconoce los acuerdos de paz, y además en estos momentos está viviendo un momento muy delicado, por un lado por la presión israelí militar, por otro lado por el boicot al que están siendo sometidos. Por cierto, boicot, hay que comentar que se habla mucho de la ayuda humanitaria. Bueno, pues varios inspectores israelíes descubrieron el lunes 2 toneladas de combustible para fabricar cohetes Qassam, y lo encontraron durante un control de un vehículo que transportaba precisamente ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en el paso de Kerem Shalom, con lo cual hay que redoblar los esfuerzos, y muchas veces esa crítica a que efectivamente es muy difícil llevar la ayuda humanitaria, bueno, pues tiene cierta explicación. Dejamos la zona, que seguramente volvemos mañana, porque como de costumbre está muy activa en este momento y no es algo para estar alegres. Pero ahora les hablamos de una iniciativa que precisamente pretende terminar con situaciones como esta. La agencia France Press informaba ayer de que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró este martes el primer foro de la Alianza de Civilizaciones, una cumbre internacional de 2 días que pretende, frente al radicalismo y el fundamentalismo, fomentar el diálogo entre los países occidentales y los del mundo islámico. Rodríguez Zapatero explicó durante la apertura del foro, que se celebra durante 2 días en Madrid y que él mismo propuso en el año 2004, que la Alianza de Civilizaciones es una apuesta por la acción frente a la intolerancia, el radicalismo frente al fundamentalismo, para el respeto y el encuentro para la paz. La cita, con unos 350 representantes de la política, la cultura, la religión y la economía de más de 60 países del mundo, pretende demostrar que existen vías prácticas de colaboración entre el mundo islámico y el mundo occidental. Y lo mínimo que uno puede desear es que esto funcione, aunque es verdad que el escepticismo respecto a este tipo de cumbres pues es bastante amplio. Hay que destacar que tampoco asistieron todas las personalidades que se esperaban, y que, bueno, según el presidente español, este primer foro de la Alianza ha llenado un vacío que identifica un problema global. Decía el presidente que pretende ser una herramienta de entendimiento para ayudar a acompañar un proceso deseado por millones de seres humanos para movilizar las grandes mayorías de paz que creen en el entendimiento. Como mínimo, la voluntad es buena, así que nada, esperar que eso funcione, aunque es verdad, como decíamos antes, lo del escepticismo. Más cosas desde Europa. La Audiencia Provincial de Mannheim, al oeste de Alemania, condenó ayer a la abogada del neonazi Ernst Zundel y la compañera sentimental del ultraderechista Horst Mahler a 3 años y medio de cárcel, y le prohibió ejercer su profesión durante 5 años por instigación al odio racial. Por temor a que pudiera darse a la fuga, el juez ordenó en la misma sala del tribunal el encarcelamiento inmediato de Silvia Stolz, de 44 años, quien tras escuchar la sentencia se giró hacia el público, ante el que realizó, brazo en alto, el saludo nazi, gesto que está penado por la ley alemana. El presidente de la sala afirmó durante la lectura de la sentencia que Stolz ha desarrollado odio contra todo lo que sea judío y reduce el pueblo judío a un colectivo ansioso de poder con afán de conquistar el mundo. En fin, también el juez subrayó que la opinión pública debe ser protegida de la divulgación de tesis revisionistas bajo el disfraz de un abogado defensor. El proceso se inició precisamente después de que Stolz negara el asesinato de 6 millones de judíos a manos de los nazis, y lo hizo precisamente donde el juicio contra el neonazi Zundel, que fue condenado en febrero del año pasado a 5 años de cárcel, también por negar la Shoah. Stolz es compañera de un personaje, de este Mahler, que en la década de los años 70 defendió a algunos miembros de la organización terrorista de extrema izquierda, Fracción del Ejército Rojo, y después fue condenado como militante del mismo grupo. Bueno, ya ven, la situación en Alemania es bastante difícil para esta gente, y además si quedaba alguna duda, pues ella se ocupó bien de disiparla saludando con el saludo nazi. Bueno, ahora les vamos a hablar de una noticia que muchos de ustedes deben haber recibido por internet, que de hecho aquí mismo en la redacción hemos discutido en alguna ocasión, y que no es necesariamente a ser tomada en serio.
El periódico israelí Yediot Aharonot denunció el día 13 que últimamente han aparecido grandes números de mensajes electrónicos que denigran al aspirante a candidato presidencial demócrata norteamericano Barack Obama, afirmando que este está vinculado a Al-Qaeda. El diario explicó que estos mensajes electrónicos falsifican la trayectoria de vida de Obama cuando aseguran que, disfrazado de cristiano, pretende ser elegido presidente norteamericano y luego destruir a Estados Unidos desde dentro. La Liga Antidifamación de Estados Unidos señaló que se trata de una típica campaña difamadora destinada a denigrar a un político, mientras que el Foro de Política de Israel manifestó en una declaración que es difícil de imaginar cómo describir a Obama como un terrorista escondido. Bueno, en general destacaba Pueblo en Línea, que es el periódico de donde hemos podido sacar esta información, aunque venía también el Yediot Aharonot y en otras, pero ellos destacaban que el grupo a quien está destinado es evidentemente el grupo judío, porque es donde despiertan más miedo a este posible personaje que, siendo un terrorista convertido o disfrazado de persona aceptable. En fin, nosotros hemos recibido ese mail por de varias fuentes distintas y ha venido por muchos lugares y hace tiempo que vino. No solamente se dice que pertenece a Al-Qaeda, también se hacen comentarios sobre si sería un musulmán radical, extremista, en fin, no hay que hacerle caso, por lo menos una vez más, mensajes en internet de los cuales uno no se puede fiar. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar con Ana de cultura. Bienvenida. Gracias, Masha. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Primero te voy a contar sobre un nuevo libro que se acaba de presentar en Atenas. Se llama Yo, el nieto de Grecia. Y cuenta sobre las raíces judías del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Bueno, ya hablaban poco en la prensa, que además ahora hay un libro hablando de sus raíces judías. Y claro, pues no podían quedarse así sin decir nada sobre este tema. Resulta que los autores del libro están reconstruyendo toda la historia de la familia materna de Sarkozy y de ahí resulta que su abuelo emigró a Francia y se convirtió al catolicismo para casarse con una mujer católica y ahí se quedó. Nunca les dijeron nada a los niños, sobre todo cuando empezó la época nazi y todo eso, tenían miedo. Entonces realmente Sarkozy y sus hermanos solo descubrieron sus raíces judías en los años 70, cuando murió el abuelo. Entonces, bueno, sigo. Sí. En Alemania, hoy salió la presentación que el 23 de enero se va a inaugurar una exposición sobre los trenes que se emplearon para deportar a miles de personas durante el nazismo. Eso lo anunció la empresa estatal alemana de ferrocarriles. La exposición se va a titular Trenes especiales hacia la muerte y se va a presentar en la Plaza Potsdam y después hacer una gira por toda Alemania. Y voy a terminar con unas noticias muy alegres. Bueno, bien. Hay 2 ciudades españolas que acaban de anunciar que este año, o bueno, próximamente tienen planeado inaugurar un centro de interpretación de la cultura judía. La primera es Cáceres, que en general está presentando todo un programa interesante para atraer más turismo. Y dentro de eso, en la Torre de los Pozos van a abrir un centro de interpretación del judaísmo. Bueno, y la segunda es una es bonita ciudad. Sí, perdón. Claro. ¿Y la segunda? Y la segunda, otra bonita ciudad, es Córdoba. Hombre, sí. La Junta de Andalucía compró un local que está junto a la sinagoga Mateos y ahí van a construir próximamente otro centro de interpretación de la cultura judía de Córdoba. Bueno, pues buenísimo. Enhorabuena en España, ¿no? Sí, qué alegre. Pues muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes también. Mañana estamos aquí y los esperamos. En Radio Sefarad, noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo
Era de esperar, ya lo sabíamos, pero bueno, ha sucedido. El líder del partido ultranacionalista Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman, abandona la coalición de gobierno. Ya había amenazado en su momento porque no estaba de acuerdo en cómo se estaban tratando las cuestiones centrales en las conversaciones. El ministro de Asuntos Estratégicos pues cumplió su amenaza y explicó que había hablado con el primer ministro, que le dio un anuncio escrito de que Israel Beiteinu abandonaba la coalición y de que él renunciaba al gobierno, porque él considera que las negociaciones sobre la base de paz a cambio de tierras son un error muy grave que terminarán destruyendo Israel. Así lo explicó en la conferencia de prensa, donde Lieberman explicaba las decisiones de este abandono, de este rompimiento de la coalición. De todos modos, ya se veía venir, como les decíamos, y ya había dicho Ehud Olmert que no importaba, que él seguiría, que era consciente de que otros partidos a lo mejor podrían entrar para ayudarle a gobernar. Eso sucedía mientras están las conversaciones de paz de fondo, estas conversaciones post-Anápolis, que les recuerdo quieren mantener lo más secretas posibles, quieren hacerlas alejadas de la prensa, alejados de los focos. Y mientras, además, por otro lado, Israel sigue terminando con la vida de algunos terroristas, en este caso uno de los más buscados, el líder de la yihad islámica, Walid Obeidi. Así lo explicó y lo confirmó un portavoz del ejército israelí ayer, que fue abatido, Walid Obeidi, durante un tiroteo cuando las tropas se disponían a detenerlo en la ciudad de Kabatilla, cerca de Jenin, en Cisjordania. Otros 2 terroristas de la yihad resultaron heridos, fueron arrestados por los militares israelíes, según varios testigos explicaron. Además, también las fuerzas de seguridad palestinas informaron de que en Nablus, en el campamento de Balata, unos 20 miembros de Hamas fueron detenidos por las tropas israelíes. Como ven, el cerco del ejército sigue sobre los terroristas. Y más cosas. En España hubo un encuentro con el embajador de Israel, que opinó ayer que proponer para la firma de un acuerdo de paz la vuelta incondicional de todos los refugiados palestinos que tuvieron que huir de sus hogares en su momento, pues significaría decir que el Estado judío no tiene derecho a existir como tal. Hizo estas declaraciones en una conferencia en la sede de la Comisión Europea en Madrid, y Schulz explicó, tal y como ayer destacaba la agencia Europa Press, que los refugiados tienen que tener el derecho a volver a sus hogares, pero claro, eso supondría que Israel no podría ser el país de los judíos, ya que muchos de los palestinos tenían sus hogares en lo que ahora es territorio israelí. Así que remarcó que la solución del conflicto pasa por la convivencia entre 2 estados diferenciados, uno judío, otro palestino. Reconoció evidentemente las dificultades que han surgido en el proceso de negociación, ya que, dijo, se trata de 2 pueblos con sus propias aspiraciones. Fue un encuentro con el embajador, que calificó de serios los actuales obstáculos que se presentan y destacaba, como todos sabemos, el control de Hamas, el control que Hamas ejerce sobre la Franja de Gaza, y dijo que no hay una idea clara de cómo superar ese problema. Dice que no importa que Hamas haya sido elegido por las urnas si al mismo tiempo lanza cohetes contra territorio israelí, cosa que parece bastante evidente. También destacó el peligro de Irán en este encuentro que tuvo lugar ayer por la mañana. Más cosas. Cambiamos de lugar geográfico, y les comento que en un momento se sospechó que podía ser que se hubiera detenido en Bélgica al excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, iraní, y esto generó una gran expectativa en Argentina, porque el gobierno y la justicia y muchas instituciones de la comunidad judía y los familiares de las víctimas de la AMIA aguardaban que Interpol confirmara si efectivamente se trataba de uno de los iraníes buscados por el atentado contra la AMIA. Al cierre de esta edición había muchas dudas de que fuera él. Al parecer es la misma persona, o sea, tiene el mismo nombre, no es la misma persona, se llamaría también Mohsen Rezai, pero no sería el Mohsen Rezai que estaba siendo investigado y que estaba siendo perseguido. No sabemos, insisto, al cierre de esta edición supuestamente no era. Y más cosas. 4 adolescentes estadounidenses fueron detenidos el jueves por la policía, el jueves de la semana pasada, acusados por provocar destrozos en 499 tumbas de un cementerio judío que se encuentra en Nueva Jersey.
Al parecer estos jóvenes entraron en el cementerio de Poelzedek, dañaron las casi 500 lápidas y la policía norteamericana les imputó el delito de delincuencia juvenil exclusivamente, no así de profanación de objetos venerados, que es un delito aparte. El Jerusalem Post destacaba que los hechos no indican que el daño causado hubiera tenido el objetivo de agredir a la comunidad judía, según expresaban los funcionarios judiciales. Fueron descubiertos el domingo pasado los destrozos cuando los miembros de la congregación enterraron a uno de los socios fundadores y tuvieron que hacerlo, explicaban, con tumbas rotas a su alrededor. La Federación Judía del Condado abrió una cuenta bancaria para reunir el dinero necesario para poder reparar el daño. Bueno, y dejamos aquí esta primera parte del informativo, porque aquí está Ana, que viene con sus noticias culturales. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Masha, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ¿qué me traes? Bueno, primero quiero recordar a todos que hoy en la Comunidad Judía de Madrid a las 7:30 de la tarde se presenta el acto de solidaridad con los soldados israelíes secuestrados. Eso va a ser con la participación y testimonio personal de Karnit Goldwasser, la esposa de Ehud Goldwasser, el soldado secuestrado por Hezbollah, y patrocinado por la Embajada de Israel, la Comunidad Judía de Madrid y la Federación de Comunidades Judías de España, hoy a las 7:30 en la comunidad. Perfecto. Estará el embajador, supongo, sí, Jacobo, también estoy viendo, es que tengo en estos momentos la invitación delante. Muy bien. Y veo que intervienen Enrique Mújica, Rafael Schutz, el embajador de Israel, Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación y de la Comunidad Judía de Madrid. Bueno, sigamos, cuéntame, ¿qué más? Sigo, te cuento sobre un nuevo libro que se llama Esencia de Sefarad. Es un libro de fotografías, 63 de hecho, que presenta el legado judío en las 21 ciudades que integran la red de juderías de España. Entonces, las fotografías realizadas por el cordobés Francisco Sánchez Moreno corresponden a la exposición Esencia de Sefarad, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Córdoba y la red de juderías. Es un álbum muy bonito y fue presentado hace pocos días. Bien. Sigo contándote sobre un nuevo documental que explora el pasado nazi de la Filarmónica de Berlín. Este cuenta con testimonios de 2 músicos sobrevivientes de esa época. La película se llama La Orquesta del Reich, del cineasta germano-español Enrique Sánchez. Y bueno, cuenta cómo la Filarmónica de Berlín, así que fue bandera de la Alemania como nación de cultura, estuvo al servicio del Tercer Reich cuando Goebbels, el ministro de la propaganda, convirtió a los músicos en serviles asalariados del régimen, y este documental cuenta toda esta historia. Bueno, debe ser realmente... creo recordar que Jorge Rosenblum, nuestro experto en materias musicales, comentó algo acerca de esto, del pasado nazi de la Filarmónica de Berlín, y con este documental, bien que lo veo, que no, realmente son de estas cosas que uno no siempre tiene la oportunidad de ver y que le gustaría poder... Una pena. Sí, ¿no? Que llegaran... Que hubiera más fácil, Madrid. Y con más facilidad. Sí, bueno. ¿Qué más? Y por último, otra cosa que tiene que ver con cine es que el 19 de enero se estrena el 11º Festival de Cine Judío de Miami. Es uno de los festivales judíos más así grandes y destacados del mundo. Se presentan muchas películas de Estados Unidos y de todo el mundo, en todo el sur de Florida. Y este año van a tener también un día especial por el cumpleaños de Israel, que ya se acerca de 60 años. Entonces van a tener así una serie de películas israelíes y mesas redondas. Y... Por cierto, hablando de cine israelí... ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas de Beaufort? Que Beaufort está entre las 5 nominadas al Oscar. A la mejor película extranjera. Sí, señor. Bueno, a ver, la española no ha sido seleccionada, que era El Orfanato, pero Beaufort sí, vemos pues qué pasa. Estaremos ahí pendientes. Seguro que estamos ahí. Ana, muchas gracias. Gracias, Masha. Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que deberíamos seguir hablándoles de la caída de cohetes Qassam sobre territorio israelí, de la respuesta de Israel con ataques por aire y por tierra contra el territorio ocupado por Hamas, contra la Franja de Gaza. Pero de todo esto les hablamos en nuestro espacio de hoy, desde Israel, y con más profundidad y con más detenimiento, así que les recomendamos que vayan a escuchar el Desde Israel para conocer cómo está la situación ahí. Solamente comentar, que esto no lo hemos hablado con nuestro corresponsal, que el Ministerio de Defensa informó que Israel realizó el jueves una prueba de misiles que ha provocado muchas especulaciones sobre si el lanzamiento forma parte de un programa para desarrollar armas de largo alcance o mejorar un sistema de defensa antimisiles. Radio Israel explicaba que el misil probado fue capaz de llevar una carga explosiva poco convencional. Se citaron reportes extranjeros no identificados que decían que Israel estaba desarrollando un misil tierra-aire de largo alcance llamado Jericho 3. Bueno, dejamos esta parte. Bueno, no es que la dejemos, es que realmente donde van a tener más detalles y con más profundidades desde Israel, y nos venimos a Europa a hablarles de un antisemitismo que es muy agotador ya. La policía de Berlín informó ayer de que estudiantes de un colegio secundario judío de la capital alemana fueron atacados e insultados el miércoles por 4 hombres. Los alumnos de entre 15 y 17 años fueron agredidos por el grupo cuando regresaban a casa del colegio, ubicado en el centro de la ciudad. Los atacantes, de 27 a 31 años de edad, profirieron insultos antisemitas y les echaron encima a un perro. Afortunadamente, uno de los estudiantes pudo ponerse a salvo del animal en una panadería y los testigos inmediatamente llamaron a la policía, que llegó a tiempo de detener a algunos agresores que ayer iban a ser llevados ante un juez. Según explicaba una nueva edición de la revista Reader's Digest, en Alemania unas 2 personas son víctimas diariamente de ataques racistas. Los delitos motivados por la xenofobia en Alemania aumentaron entre 2005 y 2006 un 9,3%, de 15.000 a unos 18.000 casos, así lo explicaba la publicación, estaba dicho por las palabras del ministro del Interior, Wolfgang Schäuble. El político Schäuble calificó la situación de preocupante, reconoció que el peligro de la ultraderecha en Alemania es un problema que crece sin pausa. Parecía que ya estaban vacunados de haber llegado al máxima representación del horror, al mayor espanto, pero bueno, es evidentemente que hay que seguir alertas. Seguimos hablando de nazis, bueno, en este caso no, de una de las víctimas y de uno de los símbolos de las víctimas. Una comisión de expertos ordenada judicialmente para evaluar el estado del llamado árbol de Ana Frank concluyó el miércoles que el Distrito Municipal de Ámsterdam concedió en su día correctamente la licencia de tala al dueño del centenario castaño. Sin embargo, esta conclusión no significa la tala del castaño, que desde su casa podía ver la niña judía, ya que tanto el dueño del árbol, el ayuntamiento, la Fundación Ana Frank y el grupo de vecinos que han creado una fundación para salvar el árbol intentan lograr un acuerdo. Los partidarios de que el castaño siga en pie acudieron a los tribunales el pasado noviembre, en un proceso de urgencia en el que los jueces paralizaron temporalmente la tala y encargaron a una comisión que estudiara el estado del árbol. Y la comisión concluyó ayer la legitimidad de la licencia de la tala y dijo que el riesgo de derrumbe del árbol, que es uno de los argumentos para que se corte, es mínimo mientras no vuelva a llenarse de hojas. Así que, bueno, se va a estar pendiente de si se llena de hojas o no. Los expertos añadieron que cuando el castaño vuelva a florecer se pueden tomar medidas para evitar el derrumbe y así se puede alargar la vida del árbol entre 5 y 15 años. El bloqueo judicial de la tala tiene vigencia hasta el próximo 30 de enero, a partir de la cual el castaño podría ser cortado, pero queremos creer que hasta entonces habrán llegado a un acuerdo, sobre todo por lo mucho que simboliza ese árbol. Y seguimos, como ya saben que se acerca la fecha de conmemoración del Holocausto, pues empezamos a contarles algunas de las cosas que se van a realizar en homenaje a las víctimas. La UNESCO prepara para el próximo día 28 de enero un acto solemne de conmemoración de las víctimas del Holocausto ante el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz el 27 de enero. Según precisó la UNESCO, junto al director general de la organización, Koichiro Matsuura,
Participarán, entre otras personalidades, el ministro de Asuntos Sociales, Bienestar, Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, Itzhak Herzog, el ministro de Educación Nacional de Francia, Xavier Darcos, y la presidenta honoraria de la Fundación para la Memoria de la Shoah, Simone Veil. El evento se inscribe en la celebración de otros actos de conmemoración análogos organizados con motivo del 27 de enero, proclamado Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y los asistentes podrán descubrir en la sede de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura en París el segundo documental de la serie televisiva francesa La Resistencia ante la Shoah, cuando había que salvar a los judíos, que la televisión pública francesa difundirá el próximo febrero. También se inaugurarán exposiciones, en este caso Auschwitz, el abismo insondable, realizado por Yad Vashem a partir de 2 testimonios, un álbum de cerca de 200 fotografías realizadas por los miembros de los SS nazi en mayo y junio de 1944, y algunos croquis, algunos dibujos de Tolkachev, que es un pintor judío combatiente del Ejército Rojo que entró en Auschwitz con los primeros destacamentos que los liberaron. La exposición además se va a poder contemplar hasta el 22 de febrero próximo. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos, que estábamos hablando de exposiciones, pero ya saben que hay una delgada línea. Nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Hola Masha, ¿qué tal? Bien, bueno, cuéntame qué traes. Bueno, primero algunas noticias musicales. Empiezo con un concierto que habrá el próximo sábado 26 de enero a las 10:30 del grupo Klezmer Sefardí. Eso será en la Sala Colonial, es Paseo de la Florida sin número. Eso es parte del ciclo Sábados de Músicas del Mundo en Colonial. Y se presenta este grupo Klezmer Sefardí, que muchos seguramente ya lo habrán oído el verano pasado en la Plaza del Oriente. Hubo ahí una serie de actividades. Y también vamos a decir que entre los músicos está nuestro colaborador Jorge Rosenblum. Y que el grupo, yo he tenido la suerte de poder verlo y que es muy recomendable. Muy recomendable, ¿no? Bueno, otra noticia musical es que la cantante Amy Winehouse, que es muy famosa, ¿no? Seguro la conoces. Ella acaba de declarar que va a sacar un disco para finales de este año de Navidad Hanukkah. Ella junto con el productor Mark Ronson, que son de raíces judías, dicen que tenían muchas ganas de darle a los judíos algo más que escuchar en Navidad. Ya sabes, cuando hay villancicos por todos lados y lo de Hanukkah está un poco así atrás. White Christmas en todos lugares, pero no hay... Entonces van a sacar un disco especial dedicado al tema de Hanukkah con canciones como Kosher Kisses y qué bueno. cosas así. Suena muy divertido. Sí, pues a ver, el año que así viene... que lo esperaremos. Kosher Kisses, sí. Sí. ¿Qué más? Bueno, y ahora cambio de tema. Con la aproximación del Día de la Conmemoración del Holocausto, la próxima semana va a haber una serie de eventos. Uno es el 21 de enero, organizado por la Casa Sefarad de Israel. Va a ser la presentación del nuevo libro Auschwitz, el álbum fotográfico de la tragedia. La presentación se llevará a cabo en el Círculo de Bellas Artes el 21 de enero a las 7:30 de la tarde. Se presenta este libro que lleva muchas fotografías tomadas por propios agentes de la SS en campos de concentración, con algunos artículos. ¿Cuál es el nombre del libro? Perdóname, ¿me has dicho? Auschwitz, el álbum fotográfico de la tragedia. Sí, no es que yo hablaba antes, había comentado que iban a presentar en la UNESCO, otro también sobre fotos que también son hechas por los mismos miembros de las SS. Bueno, pues este libro lo está publicando Casa Sefarad de Israel en colaboración con Yad Vashem. Por lo cual en este evento, de parte de la Casa Sefarad de Israel, lo va a presentar John Juaristi. Y de parte de Yad Vashem hablará Isaac Kerub. Bueno, pues veo que es el mismo álbum que presentan también en la UNESCO y que hemos tenido la oportunidad de ver y que es tremendo. Sí. En fin. Esto es lo que hay por ahora. Seguiremos hablando de conmemoraciones, me parece. Sí. Muchas gracias, Ana. Gracias, Shalom. Masha. Shabbat shalom. Buen fin de semana.
Muchas gracias a ustedes también por su atención. Shabbat Shalom, buen fin de semana y los esperamos aquí a partir del martes.